ya no hago cosas por obligación. A veces, aunque tengamos muchos sueños y deseos, realmente las metas no están tan claras, están como más abierta, más en la posibilidad. Viví muchos años haciendo cosas que yo realmente no quería y que no sabía que no quería, y eso obviamente que generó mucho estrés, mucha ansiedad en mí, mucho miedo también. Necesito vivir diferente para tener resultados diferentes. Es súper importante darnos el permiso de la observación y el permiso también para transformarnos, porque a veces como que una parte consciente tuya sí quiere la transformación, sí quiere ese resultado, pero hay otra parte que tiene mucho miedo al fracaso. No sé si alguna vez has escuchado eso de todos los días mejoras 1%, porque nuestra mente no está para hacer una agenda, nuestra mente está para crear, para resolver, para otras cosas. ¿Ya? Cambié el formato. Quiero compartirte que desde el 8 de julio del año 2024 decidí subir un video todos los días a esta plataforma, que es mi plataforma favorita, donde yo consumo muchísimo tiempo para divertirme, para educarme, para muchas cosas, y también música, por supuesto. Entonces, de ahí comencé un viaje. Desde el 8 de julio comencé un viaje hasta más o menos el 6 o el 7 de diciembre de este año, el 2024, y fue un aprendizaje muy grande a partir de toda esa experiencia, y lo hablo en pasado porque ahora ya te voy a compartir algunas actualizaciones y desde donde también surgen estas actualizaciones, porque hubo un momento, creo que el 7 o el 6 de diciembre recién pasado, sentí una sensación de este martes tengo que grabar o mañana tengo que grabar. Y cuando dije eso fue como, ¿por qué estoy sintiendo esta sensación de obligación? Y que a veces nos pasa cuando estamos en este camino hacia nuestras metas, en diferentes áreas, es sentir en algún punto que esto ya, no sé, se está percibiendo de una manera diferente, ya se está tomando como una obligación y ya viene con otra energía. Y básicamente es algo que a mí, ya no hago cosas por obligación, no hago cosas que no sienta, porque viví muchos años haciendo cosas que yo realmente no quería y que no sabía que no quería, y eso obviamente que generó mucho estrés, mucha ansiedad en mí, mucho miedo también, muchísimo miedo. La ansiedad es ese miedo al futuro, el ponernos en el peor de los casos, porque en realidad si visualizáramos y pensáramos, ok, voy a proyectar mi futuro, voy a visualizar mi futuro, y te pones en los mejores casos y creas realmente la realidad que quieres, es perfecto. Pero en la ansiedad es completamente diferente, es como esta necesidad, esta urgencia de llegar a ese lugar, porque es muy incómoda esta sensación y que es muy incómodo el presente. Estoy actualmente con un grupo de mujeres emprendedoras, estoy trabajando con ellas, y este proceso, el principio de todo, por ejemplo, cuando nos comenzamos a organizar, comenzamos a ver qué tipo de metas realmente, porque a veces aunque tengamos muchos sueños y deseos, realmente las metas no están tan claras, están como más abiertas, más en la posibilidad, y ese es uno de los primeros como dolores que se observan. Por ejemplo, cuando a la hora de decir, ok, esto es lo que voy a hacer y de aquí me programo, ¿no? Como yo lo enseño, que es cada 12 semanas, tener un año, mis años duran 12 semanas, si no has visto otros videos acá en el canal. Para mí es súper importante eso. Cuando yo me di cuenta que una mente anualizada, gracias obviamente a los estudios y a otros profesionales y a mis referentes, es como darme cuenta que en realidad una mente anualizada simplemente era como que todo se diluía, todo era demasiado tiempo para poder bajar a tierra. Ok, ya, perfecto, de aquí a 12 meses quiero lograr esto. Vale, genial, ok, ¿qué vas a hacer en el día a día? ¿Qué vas a hacer en la semana?
para llegar a ese punto. Es muy amplio. Está bien que sea nuestro norte, que eso es lo que enseño, que es como, perfecto, esa es tu meta. Ahora, ¿cómo lo puedes achicar lo más posible? No sé si está bien dicha esa palabra. Achicar. Pero bueno, en fin, hacerlo más pequeño para que también sea más digerible por todo por tu cuerpo, por tu mente subconsciente, tu mente consciente, que no haya una fricción y que con esa fricción terminas abandonando, terminas soltando. Entonces es eso, en el fondo, que es importante entrenarlo. Porque no es algo como que ya, ok, sí, yo por ejemplo ya tengo un método específico para ayudar a encontrar esa meta efecto dominó. O sea, esta meta que cuando se logre, las otras se van a dar más fácil. Entonces es importante darnos cuenta de eso. Y eso es algo que a veces genera mucha dificultad. Y hay una parte emocional, hay una parte de sistema de creencias que nos bloquean y que nos impiden realmente hacer lo que en realidad sabemos lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, todo ese camino, que me fui ya por las super ramas, todo ese proceso con este grupo que estoy viviendo es hermoso, porque realmente darnos cuenta que vivimos cosas muy parecidas, solo que en el exterior se ve relativamente diferente. Pero vivimos cosas súper parecidas. Y esos miedos y todos esos patrones, por ejemplo, los patrones de autosabotaje que ahora vamos a conversar un poco más, por ejemplo, el perfeccionismo, y también hablar un poco sobre esta procrastinación activa, porque he compartido en videos en el canal de que estamos haciendo un montón de cosas, hacemos muchísimo, pero como a la hora de decir ya, ok, ¿cómo avanzaste? ¿Dónde están los resultados, básicamente? Entonces, eso es un proceso. Y por eso es importante como saber achicar bien a lo máximo posible o a lo mínimo posible para que no hayan tantas resistencias. Y desde ahí uno puede actuar. Van a haber resistencias a nivel fisiológico, eso es natural que ocurra. ¿Ok? Lo he compartido también acá, es como toda esta energía que nosotros consumimos para vivir, para digerir los alimentos, para que nuestro corazón lata, etcétera, para que todo nuestro cuerpo físico funcione, eso requiere un gasto energético, por supuesto. Entonces, cuando por ejemplo estamos muy en la mente, gastamos mucha energía nosotros en el pensar, por ejemplo. Entonces, a veces cuando estamos en esta organización, estamos intentando anclar también o intentamos aterrizar todos nuestros objetivos, ahí es como, ok, requiere que yo me mueva, requiere que yo aprenda cosas y por ende eso va a requerir un gasto energético mayor. Ya está. El tema es que cuando además, paralelo a eso que vivimos todos, además de eso hay emociones, hay pensamientos que surgen en este proceso. Y eso es súper importante. Es súper importante de ser conscientes porque muchas veces las personas, los emprendedores tenemos clarísimo lo que necesitamos hacer o lo que queremos hacer, pero algo nos frena. Y es importante identificar qué es lo que te frena para que lo puedas transformar. Es importante medir, por eso cuando yo comparto mucho acá y en todos los espacios donde estoy, la importancia de dar estos momentos en el día de reflexión. Momentos en el día en el cual digas qué es lo que no funcionó, qué es lo que sí funcionó y desde ahí uno va mejorando los sistemas y va creando sistemas que realmente sean sostenibles en el tiempo, Y volviendo al punto del 7 o el 6 de diciembre, sentí esta sensación de obligación. Y yo lo que hago mucho y también lo que enseño es, ok, ya, escribe en un papel y en un lápiz, independiente que tengas un segundo cerebro o no, que tengas un espacio confiable donde puedas también dejar todas tus ideas, porque ese es un error muy grande, intentar ordenar ideas con más ideas. Si tenemos entre 60.000 y 90.000 pensamientos en un día, o sea, nos volvemos locos, o quizás ya estamos bastante locos. Entonces es importante aterrizar. Y ahí fue cuando me di cuenta, así como,
que ya no lo estaba disfrutando tanto. Me encanta grabar, me encanta compartir, me encanta compartir también todo lo que he aprendido, lo que sigo aprendiendo, me encanta nutrirme de otras personas, pero ya había como un punto así como que ya, y también con esta claridad, ¿no? Como de esta manera de encontrar el propósito que cada uno tiene y que también el propósito va cambiando con el tiempo. Pero en realidad, por ejemplo, y lo compartía, no recuerdo, en un training o en un programa, como antes mi Ikigai, mi propósito es enseñar. Y cuando uno construye, por ejemplo, y puedes ver realmente cuál es tu propósito. Antes, por ejemplo, para mí, cuando yo trabajaba como dentista o cirujana dentista, a mí me gustaba mucho enseñar, por ejemplo, obviamente, educación oral, obvio. Bueno, no lo hacen todos los dentistas, pero bueno, en fin. Alimentación, o sea, también, y me acuerdo cuando estaba en un box, estaba trabajando en la consulta y era como, genial, ya te hago la limpieza, te hago el destatraje súper gingival, te hago la limpieza, ya, genial, ok, pero ¿cómo está tu alimentación? Entonces ahí yo me acuerdo que les enseñaba un poco, yo ahí en ese periodo, el año 2017, ahí en ese periodo yo también ahí cambio mi estilo de vida completo porque a una persona de mi familia le diagnostica una enfermedad y como que yo digo, yo no voy a seguir esperando que me diagnostiquen de otra cosa, tengo que cambiar desde ahí. O sea, no voy a esperar más diagnósticos, no voy a esperar que la vida me lleguen los diagnósticos que mi familia ha tenido. Y ahí fue un clic que me hizo necesito vivir diferente para tener resultados diferentes. No lo dije con esas palabras, por supuesto, en ese entonces, yo tenía, ¿cuánto? 27 años. Entre 2016 y 2017 estaba en Chile. Entonces, y ahí fue cuando dije no, y ahí empecé a estudiar y ahí estudiaba mucho alimentación y todo lo que yo recuerdo que yo estudiaba, yo quería inmediatamente transmitirlo. Entonces ahí es lo que voy yo al punto del propósito, que en el fondo mi propósito es enseñar. Por ejemplo, enseño yo herramientas, yo ya no hago terapias emocionales, sí enseño herramientas, hay un proceso terapéutico, pero no es lo de antes, como de terapia, de ir a la causa, trabajar, etcétera, en heridas de infancia específico, no. Ahora mi objetivo, y que me di cuenta gracias a la práctica, gracias al error, a la prueba y error, que en realidad lo que a mí me gustaba es enseñar, transmitir. Ahora, ¿cómo se transmite? Y lo que se transmite, dependiendo de la época en tu vida. O sea, yo antes enseñaba, por ejemplo, educación oral, un poco de alimentación, muy básico, por supuesto, muy básico. Y de ahí comencé a aprender herramientas de gestión emocional, herramientas de trabajo energético, de manejo de pensamiento y todo eso. Y ese impulso grande, muy grande de enseñar. Entonces, claro, lo que yo voy enseñando en los periodos de mi vida son diferentes de acuerdo a mi camino. Entonces, a eso quiero llegar. Es que tu propósito no es fijo, pero hay una base, puede haber una base, ¿vale? O se puede relacionar, puede estar muy de la mano, pero va a llegar a un punto en el cual tú, gracias a la prueba y el error, que eso es lo que yo enseño, por ejemplo, en la Academia Ama Evolucionar, que dale, prueba, hasta que encuentres tu equilibrio, hasta que encuentres realmente tu punto, que encuentres realmente cómo vas a organizar tu semana, cómo vas a planificarte, porque es a través de la experiencia cuando vamos aprendiendo. Por eso cuando nos decían cosas cuando éramos chicos y nuestros papás, familiares, nuestros cuidadores nos decían cosas y era como, ya está bien, quizás sé que no es bueno hacerlo, pero lo necesito experimentar para darme cuenta que no había que hacerlo. Pero es así para todos, y hay algunos que son más conscientes y más maduros que simplemente el decir, oye, no hagas eso porque te va a pasar esto, uno lo hace, perfecto. Pero obviamente que depende del nivel de conciencia que uno tiene, y cuando uno es más joven, no tiene tanta experiencia, obviamente que tenemos otro nivel de conciencia. Entonces es súper importante. Y la información, igual que aceptamos
porque yo cuando estaba en el colegio recuerdo haber vivido una situación en la cual nos llevaron a hacer yoga kundalini. No sé si era kundalini, la profesora hacía yoga kundalini, y recuerdo que nos metieron en una sala, porque estábamos con mucho estrés, nos meten en una sala y yo me pongo a reír. Y me pongo a reír y estaban todos meditando, estaban todos respirando, conscientes, lo que recuerdo, porque me acuerdo muy poco. Y me echaron, me puse a reír y me sacaron de ese espacio. Me dijeron, bueno, si quieres te puedes ir, no sé qué cosa, o no sé qué me habrá dicho, la verdad es que no me acuerdo. Y la cosa es que dije, ya, sí, me voy. O sea, como... Y a eso es lo que quiero llegar, que en ese momento, y ahora amo hacer ejercicios de respiración, amo meditar, amo hacer eso, pero en ese momento no estaba preparada para recibir esa información. Entonces ahí quiero llegar, como que a veces no estamos preparados para algo, pero es importante el anotar, el escribir, porque así nos vamos dando cuenta qué es lo que está sucediendo en nuestro interior. Y así también ayudamos que nuestra mente se relaje y no gastamos tanta energía en nuestra mente, porque la cantidad de energía que gasta es muy grande. Entonces hay que hacérselo más fácil. Por eso a veces hay personas que con tanto control, cuando uno tiene tanto control, duele la cabeza, porque quieres controlar todo. Entonces relájate. Entonces al final dije, ok, a mí me gustan los podcasts. Del año pasado que yo ya había incursionado un poco, yo había hecho unas sesiones, tengo creo que 4 episodios aquí en este canal, el podcast Ama Evolucionar, fueron como 4 invitados. Y al final, por cosas de la vida, por prioridades también, ok, lo dejé. Y el año pasado ya era como, ok, esto realmente a mí me hace vibrar, cada parte tengo grandes proyectos en relación a eso. Y ok, eso es lo que quiero. ¿Por qué estoy haciendo esto? Ya, y ahí viene, por ejemplo, que lo he compartido acá en el canal, de las metas puente, de que vivimos algo que a veces no nos acomoda tanto, que eso pasa mucho, pero queremos llegar a otro lugar. Y a veces estamos viviendo otro proyecto, estamos viviendo otro trabajo, pero ese va a ser nuestro puente para llegar al otro lugar donde nosotros queremos. ¿Cómo comenzamos a amar también esta meta? O sea, como, ok, enfócate también en eso porque es lo que realmente te va a ayudar a llegar al otro lugar. Entonces, desde ahí. Así que bueno, viví hartas cosas y ya ahora como que ya llegó el momento, así que, pero ese ya va a ser otro canal, este ya va a ser enfocado en todas las herramientas, en una perspectiva diferente de la productividad y cómo también podemos, ¿cierto?, ir avanzando de una manera integral, una manera que realmente podamos disfrutar este camino hacia nuestras metas, ¿vale? Porque muchas veces ni siquiera vamos a llegar a esa meta, porque a medida que nos vamos conociendo más, somos capaces de tomar otras decisiones y a veces llega el momento de decir adiós meta, adiós meta y ok, no pasa nada. Es importante permitirnos cambiar, permitirnos darnos el permiso de vivir nuevas experiencias. Entonces, desde ahí yo tomé la decisión de grabar acá un video, un episodio para este canal, para que yo también pueda disfrutar más, que siento que cuando disfrutamos mucho, y yo disfrutaba mucho haciendo los otros videos de máximo 15 minutos, pero cuando nosotros disfrutamos, la energía que uno coloca en el emprendimiento, en el proyecto, en cada área de la vida es completamente diferente. Entonces, cuando yo le enseño, por ejemplo, a mis alumnos y decirles cómo puedes hacer esto, aunque estés viviendo algo que no quieres, cómo lo puedes hacer más digerible, básicamente, como no estar en esa lucha, estoy haciendo esto porque no tengo esto, no me resulta esto. Eso es importante darnos cuenta y ser conscientes, porque cuando somos conscientes de ello podemos transformarlo, podemos encontrar qué patrones, podemos encontrar también
qué tipo de quizás algún trauma, alguna emoción que se esté repitiendo en alguna situación y que una emoción se enlaza con otra emoción. Entonces a veces tú estás viviendo algo y es como, esto es muy neutral para mí, yo no sé por qué se activó, pero algo en nuestra mente, toda esa memoria que tenemos, se activan esas mismas, de hecho se liberan. Fisiológicamente también se liberan neurotransmisores u hormonas para vivir exactamente lo que viviste hace 10, 20 años. Entonces es importante darnos cuenta en el día, por eso reflexionar en la tarde, ok, cómo me sentí, qué fue lo que sucedió, porque ahí también a través de la escritura nos vamos dando cuenta de lo que está sucediendo y activamos ciertas partes en nuestro cerebro, o por ejemplo la corteza prefrontal, en el cual nos ayuda a incorporar, a integrar ese conocimiento, nos ayuda a reflexionar esa parte razonadora. Entonces es súper importante darnos el permiso de la observación y el permiso también para transformarnos, porque a veces como que una parte consciente tuya sí quiere la transformación, sí quiere ese resultado, pero hay otra parte que tiene mucho miedo al fracaso. Hay una parte que no quiere pasar por situaciones que pueden ser un peligro. O sea, el ego realmente te quiere defender, o sea, quiere que te mantengas vivo. Entonces es importante también tener esa conversación con nuestro ego y decirle, oye, está todo bien, ¿vale? Estoy aprendiendo, pero yo estoy al mando. Entonces es importante tener esa comunicación, también con nuestra comunicación con nuestra mente subconsciente, que eso para mí, el tema del trabajo de la mente subconsciente es súper poderosa, y ahora estoy profundizando mucho más, porque realmente la manera que yo percibía la mente subconsciente era como la sombra. Era como casi muchas cosas que estaban ahí grabadas y dañadas a la vez, ¿no? Como toda la información que se graba entre los 0 y los 7 años, toda esa información que nosotros dimos, esto es así porque es lo que yo estoy viendo, entonces lo seguimos replicando en diferentes etapas de nuestra vida. O sea, esas frases que dicen como de que no existen adultos, son niños, son todos niños en cuerpos de adultos. Niños heridos actuando, niños heridos reaccionando, o sea, adultos con esos niños heridos. No es que haya realmente así, literalmente un niño en nuestro interior, pero están todas esas memorias, están grabadas en diferentes capas también de nuestro cuerpo. Entonces es importante ser consciente de que cuando nosotros nos planificamos, cuando nosotros organizamos, cuando nosotros queremos seguir creciendo en las diferentes áreas, es súper importante de tener esta planificación integral que incluya, eso es lo que hablaba el otro día, ayer o antes de ayer con las alumnas, como date el espacio y el bloque para terapia. Además, date espacio para un mentor, una mentoría. Date espacio para un coach. Y claro, me decís, oye, pero en la semana entonces tengo que contratar a un coach, a un mentor y a un terapeuta. Pero si no tienes, por ejemplo, todos los recursos para hacer esos 3 o ninguno o solo uno, hay muchas herramientas en internet. Probablemente tú ya has trabajado con muchas herramientas y también hay muchas aquí en YouTube. O sea, hay muchos que guían. Yo he subido videos así guiando ejercicios. O sea, está lleno. Entonces, finalmente es un tema de organización y de sacarnos los lentes, estos lentes que dicen no, es que no es el momento, no, es que no puedo, es que no tengo los recursos económicos. Es que hay un montón de información en internet y ese sería como un problema de esta época, de la sobreinformación. Entonces al final no sabemos a quién escuchar, no sabemos qué línea escuchar, porque a veces se contraponen demasiado, hay intereses detrás también, entonces manipulan por supuesto esa información. Entonces hay algunos que le creen a uno, hay otros que le creen a otro, y al final más encima hay un juicio entre los tipos de creencia. Entonces es como, ok, vale, perfecto, hay mucha información, sí, pero es importante darnos cuenta
que cuando hay mucha información, uno tiene que tener un sistema o crear un sistema de filtrado. Por ejemplo, yo enseño a tener un segundo cerebro, porque y cómo lo puedes tú organizar para que realmente tu mente, que eso yo lo compartí en el video de lo que es un segundo cerebro, y es simplemente un espacio seguro para que tú puedas vaciar tu mente y no estés utilizando tu mente como una agenda, no lo estés utilizando como no sé, como una nube, ¿ya? Es importante saber eso, porque nuestra mente no está para hacer una agenda, nuestra mente está para crear, para resolver, para otras cosas, ¿ya? Entonces es importante facilitarnos básicamente la vida. Cómo podemos cada día hacernos más fácil. Entonces, dentro de esta planificación es importante abarcar esas áreas y volviendo al punto, si no tienes los recursos para contratar un mentor, tener un coach, tener un terapeuta que te guíe, por ejemplo, que te acompañe en las diferentes áreas de la vida, hay recursos en internet gratuitos, está lleno, y hay también recursos de muy, muy bajo precio. Entonces, al final, no es que esos cursos sean malos, es que simplemente uno no aplica lo que te dicen, porque no viste resultado inmediato. Y eso es algo que es como, es un poco complejo en esta época en el cual los reels y todo lo que hay en internet, 3 segundos, o sea, no sé si has escuchado alguna vez lo de las 3 segundos, tienes que crear una frase gancho para que captar la atención, porque ahora ese es uno de los grandes desafíos de este periodo, es captar la atención. Y no solamente, por ejemplo, como, qué sé yo, ciertos, los emprendimientos, ¿no? Cómo quieren captar o cómo queremos captar la atención de ciertas personas, ya eso a nivel personal también ocurre. Como por ejemplo, tú estás viendo Reels, no se está viendo así, no se está viendo TikTok, y hay algo que pasó que te llamó la atención. Hay algo. Entonces, ¿qué es lo que al punto donde quiero llegar? Es que cada vez es más difícil tomar atención y cada vez puede ser más difícil mantener la motivación y la disciplina, porque si no vemos los resultados inmediatos, porque si es que no nos entretienen los primeros 3 segundos, si es que no veo en 3 segundos algo, lo dejo. Y eso es lo que ocurre básicamente en todas las otras áreas de la vida. Como por ejemplo, estás emprendiendo, estás creando un nuevo proyecto o estás ya en tu proyecto y no llegan esos resultados esperados. Entonces como que ya no llegó, entonces mejor lo dejo, mejor lo suelto. Claro, porque al final la espera, la paciencia, el darnos cuenta también que nos estamos internamente bloqueando, porque claro, o sea, cuando uno sale de la zona cómoda a la zona mágica, la zona incómoda, bueno, en realidad es incómoda, pero cómoda muchas veces, o sea, es cómoda porque es lo conocido, ya, sí, más conocida, el área conocida a la área desconocida. Entonces, cuando vamos saliendo del área conocida a la área desconocida, como lo comentaba, lo del gasto, por ejemplo, en aprender algo nuevo, el gasto energético en aprender algo nuevo. Entonces eso obviamente en estado de sobrevivencia y de supervivencia no, porque ¿cómo? O sea, tengo que sobrevivir, más encima voy a tener que aprender algo, no va. Entonces por eso es importante la gestión emocional, la gestión mental, y acá está lleno de información. Entonces, claro, ahí ese filtrado y tener ese segundo cerebro es importante, porque no sé qué libros quieres leer, tener una parte, qué cursos estás tomando, qué formación estás tomando, qué tipo de terapia estás tomando, qué resultados te están llevando. Entonces es importante tener eso y no intentar almacenar todo acá, para que realmente podamos sentir, para que podamos salir de la cabeza también, porque esa es una de las cosas grandes, de que no salimos de la cabeza. Entonces también eso nos cuesta mucho conectar con el corazón.
no conectamos con el corazón, nos cuesta conectar con el cuerpo. Entonces, si nos cuesta conectar con el cuerpo, o sea, estamos acá arriba y necesitamos bajar a tierra. Y eso también es como un reflejo de cuánto nos cuesta bajar a tierra, aterrizar nuestro objetivo, nuestras metas. Entonces, esto es mucho más, no quiero utilizar la palabra complejo, pero tiene muchas aristas. Entonces, desde ahí es como, ok, el tiempo, cómo distribuyo mi tiempo, cómo organizo mi semana, cómo me pongo límites, que eso es lo que yo más veo y que nos cuesta, el tema de colocar los límites. Nos cuesta colocar límites a nosotros, decimos que vamos a trabajar hasta cierta hora, nos pasamos, decimos que vamos a descansar un fin de semana, vamos a descansar tantos días y lo hacemos igual. Entonces, desde ahí es como decir, ok, perfecto, está bien, esto es lo que está sucediendo, ahora lo puedo transformar. Y volviendo a la importancia de la mente subconsciente y de cómo también vamos trabajando todo esto de una manera integral y que una herramienta no basta. Por ejemplo, en mi experiencia una herramienta no basta. Por ejemplo, solamente para trabajar la mente subconsciente. Lo he trabajado con autohipnosis, con hipnosis, lo he trabajado con audios subliminales, obviamente trabajando cuestionar los pensamientos con ciertas herramientas. ¿Qué más? Bueno, otras herramientas así tipo EFT también para trabajar el subconsciente. O sea, hay un montón de herramientas para trabajar, pero una por sí sola a mí no me funcionó. Una era como, no, o sea, es como que realmente son muchas cosas y hay herramientas que nos van apoyando. Por ejemplo, yo utilizo mucho los audios subliminales, hay que tener ojo, son súper útiles, pero hay que tener ojo con a quién escuchamos en los audios subliminales. Les recomiendo Iván Donaldson, son espectaculares, mírenlo, todos los reviews, todos los comentarios, es increíble. Entonces cuando por ejemplo yo estoy trabajando en el computador, estoy con audios subliminales. Como no se escucha nada, está en silencio, hay un tono así, nada que ver al porque claro, son ondas, también están con ondas, por ejemplo, ondas alfa, también obviamente que hay meditaciones con ondas cerebrales, ¿cierto? Como las ondas cerebrales, la delta o gamma, ya, perfecto. Pero por ejemplo, en este tipo de programación es alfa, se utiliza eso, entonces eso tiene un sonido, ¿vale? Y eso no se escucha, porque eso son frecuencias. Entonces antes yo hacía también, estuve haciendo audios subliminales y es todo un mundo, porque al final los audios subliminales funcionan porque es un sonido, es una frecuencia que está programada. O sea, previamente, por ejemplo, yo grababa el audio de lo que yo quería programar, por ejemplo, no sé, me siento bien, estoy en paz, me permito, etcétera, cualquier frase, no, soy multimillonaria, no, muchas cosas. Y desde ahí uno hace un trabajo, ¿cierto?, con ciertos programas y todo eso se cambia para que en el fondo la persona no escuche nada, ¿vale? Todo ahí de modificaciones y de programas. Para que la persona no escuche la frase. ¿Y por qué está hecho así? Porque nuestra mente consciente rechaza esa frase porque no lo encuentra coherente con lo que ha vivido. Entonces por eso, por ejemplo, no sé, en subliminales para tener más dinero, ya, ok, soy multimillonaria. Si eso yo me lo repito a nivel consciente, tu mente es como que no lo eres, ¿de qué estás hablando? Y ahí hay una fricción y ahí hay un rechazo y ok, vale, entonces ¿cómo por ejemplo se puede resolver esto? A través de audios subliminales, a través de meditaciones, de trabajo, por ejemplo, con, por ejemplo, no sé, métodos súper buenos como el método Silva, se trabajan y te enseñan a que tú llegues a través de ciertos ejercicios a las ondas cerebrales alfa, en el cual tu mente está predispuesta para recibir esa información y luego que tú lo puedas vivir, ¿no? Porque lo que está en tu mente subconsciente es lo que crea la realidad. O sea, es el 97%. Algunos hablan del 97%, otros hablan del 95%. Bueno, pongámosle 97%. Y el otro 3% es la mente consciente. Entonces, nuestra realidad está desde ahí.
Por eso es tan importante también cómo hablamos. Yo lo que enseño mucho es eso, o sea, cuestiona esos pensamientos, porque un pensamiento viene con emociones. Entonces, cuando tú cuestionas un pensamiento, como que todo cae así como un, no sé, es como que imagines que imagines un collar de perlas. Entonces, si tú trabajas, por ejemplo, en un pensamiento que es un pensamiento base, o sea, un pensamiento en el cual es como el origen de todos los otros pensamientos que están siendo derivados de ese, tú cortas eso y todo cae, todas las perlas caen. Entonces, claro, hay diferentes herramientas y hay herramientas que no son tan efectivas y es como trabajar perla por perla, y otro es como ya, vamos a la raíz, no sé, es como para no estar perdiendo tanto el tiempo. Pero es un proceso, porque hay herramientas que a algunos les sirve un montón. Yo he utilizado herramientas que para muchos son súper, súper, súper geniales y han tenido tremendos resultados, y a mí no. Entonces al final va, oye, en qué va resonando, qué es lo que realmente también te sirve, porque no a todos nos sirve. Entonces por eso cuando yo hablo de, oye, cómo puedes realmente organizarte, cómo puedes mantener la motivación y la disciplina, que me preguntan mucho, tengo muy claro mi para qué y mi por qué. Entonces desde ahí es como, oye, y también soy flexible, o sea, como, porque cuando uno es rígido, te quiebras. Si eres flexible, pase lo que pase, ok, pum, vuelvo, ok, aquí estoy de nuevo. Y ahí uno también redirige, y ahí también uno es capaz de, es más resiliente. Esa es la resiliencia, ¿no? Como esa capacidad de volver a pararte, de poder tomar todo ese aprendizaje, todas esas lecciones y seguir adelante, y con esa fortaleza de esa experiencia que viviste. Entonces, realmente es como, hay muchas maneras de hackear, no sé, de trabajar la mente subconsciente. Hay muchas. Yo trabajo varias, con ejercicio de respiración también, el tema de la glándula pineal, que es un temazo. Entonces, al final, ¿cómo tú puedes aprender? Porque probablemente dices, oye, son un montón de cosas así, porque hay una sobreinformación. Entonces, si hay una sobreinformación, también viene uy, yo quiero aprender eso, uy, yo quiero aprender eso, y al final estamos como picoteando por todos lados y no estamos llegando a donde queremos. Por eso es tan importante, por ejemplo, volviendo al punto de la mente anualizada, de programarnos, por ejemplo, a través de tener un año de 12 semanas, saber implementarlo y vivirlo así. Y puedes tú celebrar 4 años nuevos. Eso es lo mejor, porque obviamente que si tu año dura 12 semanas, vas a tener muchos años para celebrar dentro de un año, que en la mayoría de las personas están teniendo 1, tú estás teniendo 4. O sea, el avance y las experiencias son geniales. Así que imagínate la cantidad de vacaciones que podrías tomar si vives cada 12 semanas. Entonces es bonito darnos cuenta, probar, resignificar la palabra error, la palabra fracaso, qué es lo que es fracaso para ti, que eso nos pega a todos, absolutamente a todos. O sea, es como, ya, si tengo miedo que no me resulte, entonces por eso no avanzo. Ya, vale, entonces, ok, es fracaso. ¿Qué es para ti el fracaso? ¿Qué es para ti el fracaso? Entonces, claro, yo me acuerdo que hice ese ejercicio hace poco de nuevo, y era que fracaso, decepción, tristeza, rabia también, eso. Y paralelamente también sé que es una bendición y que es una tremenda oportunidad. Pero cuando soy consciente de esas dos esferas, de esas dos polaridades, también me doy cuenta que hay harta parte mía, ¿no?, que sigue creyendo y alimentando que el fracaso es decepción, tristeza, rabia, vergüenza. Ok, entonces, ¿cómo también vamos resignificando y dándonos cuenta y bajando qué tipos de pensamiento nos estamos creyendo? Porque, como he compartido acá en el canal, o sea, nosotros sufrimos cuando nos estamos creyendo un pensamiento. Porque realmente, si tú no tienes ni un pensamiento, ni uno, o sea, hay momentos probablemente que tú has tenido así como
mente en blanco, total. Silencio así absolutos, aunque haya durado un par de segundos. Pero ese par de segundos en lo cual estaba en blanco, de cierta manera, o en negro, no sé, dependiendo de lo que veas ahí, tú dices, te das cuenta que no estabas pensando en nada, ¿ok? Y ahí estabas en paz. Entonces muchas veces como decía, oye, sí, qué momento así de paz. Uy, cuando estaba viviendo esta experiencia no estaba pensando en nada, ¿no? Entonces, claro, por eso hay también ciertas adicciones a ciertas sustancias, porque diluyen el ego y no piensas en nada. Entonces, paz absoluta. Entonces, desde ahí también, para que vayas relacionemos un poco esto. Cuando nosotros nos estamos creyendo un pensamiento, o sea, estamos sufriendo, ok, ¿qué me estoy creyendo? Desde ahí, ¿qué me estoy creyendo? Y apúntalo, ten un cuadernito, anda con un cuadernito siempre, ten un espacio, porque de esa manera tú realmente vas a decir, ok, me estoy creyendo esto, ¿de dónde viene? Permiso. ¿De dónde viene ese pensamiento? Alguien me lo dijo cuando yo era chica, cuando era chico, era lo que yo veía, era lo que se veía en la tele, era lo que se escuchaba en las películas. ¿De dónde viene eso? Entonces ahí es cuando tú comienzas a decir, ya, ok, perfecto, esto viene de acá, lo puedo trabajar así. Y ahí uno también va a, por ejemplo, ciertos especialistas para que realmente te ayuden a ver lo que no estás viendo. Por eso para mí es tan importante ser acompañada, porque cuando soy acompañada, otra persona está viendo cosas que yo no veo. Y desde ahí podemos transformarnos muchísimo. Y por eso es tan importante esta planificación, tener una planificación consciente. O sea, de todo lo que he hablado estos 40 minutos, nos tenemos que dar cuenta que a veces ese estrés, esa ansiedad, esta sensación de insatisfacción es porque no estamos abarcando áreas súper importantes para nosotros, ¿vale? Entonces, cuando no estamos abarcando todas las áreas, hay una sensación de abandono. Podemos estar alimentando nuestra herida del abandono, además. Y eso nos está trayendo más situaciones que nos reflejan ese abandono. Entonces, cuando somos capaces poco a poco de crear un sistema que abarque todas las áreas, y no tienen que ser todas las áreas con el mismo tiempo, porque obviamente que hay proyectos o hay cosas en la vida que toman más horas que otras o que puedes destinar en estos momentos. Entonces, busca tu manera de organizarte, busca tú cómo te relacionas con el tiempo, ¿vale? Entonces, desde ahí también vamos a ir transformando nuestra manera de organizarnos, nuestra manera de vivir también todo este proceso. Y cuando vamos colocando todo esto en una agenda y realmente vamos cumpliendo nuestra palabra, además de aumentar nuestra confianza, vamos mejorando todos los días. Y si tú en un año, por ejemplo, no sé si alguna vez has escuchado eso de todos los días mejoras 1%, 1% todos los días, 365 días, al final de esos 365 días vas a haber mejorado un 38%. Eso es una matemática de crecimiento exponencial, que ahora no lo voy a explicar, pero creces un 38%, ¿ya? Es lo que se ve, por ejemplo, el interés compuesto. Entonces, desde ahí, cuando vamos siendo conscientes de 1%, no sé, por ejemplo, no sé, si tú entrenas, haces ejercicio físico, veces que cuando tú eres súper constante y cuando estás ahí, notas rápido el cambio. Vas notando que puedes ir, por ejemplo, subiendo de peso. O sea, si puedes subir de peso es porque estás progresando y se ve eso, ¿vale? Pero eso requiere constancia, requiere que realmente lo hagas y encuentres ese por qué y ese para qué, para que lo puedas mantener en el tiempo, ¿ok? Porque eso es importante.
Hay periodos en los cuales hay pausas y está bien, pero tú también, cuando eres consciente, por ejemplo, de tu propósito, eres consciente del por qué y el para qué lo estás haciendo, al final uno vuelve igual, porque uno es muy consciente de por qué y para qué. Entonces tú vuelves porque sabes que te hace bien, porque te sube mucho la energía. Aquí no solamente estoy hablando, por ejemplo, del entrenamiento físico, sino que en todas las áreas, o sea, las cosas que cuando tú haces cosas que realmente te gustan y te hace subir mucho tu energía, es como tienes ganas de vivir, tienes ganas de despertarte en la mañana. O sea, hay periodos en los cuales vivimos un invierno muy fuerte y es como que no quiero levantarme de la cama. Son periodos, son fases. Así como tenemos el verano, la primavera, el otoño, el invierno, no sé si lo dije, tenemos las estaciones, eso también lo vivimos internamente. Entonces a veces queremos ser súper productivos todo el año pensando como que si fuera un verano eterno. No hay veranos eternos, por lo menos en la mayoría de los planetas, o sea, de los planetas de, bueno, no sé, en la mayoría de los países de este planeta. Entonces, cuando vamos viendo eso y nos vamos dando cuenta que también vivimos nosotros diferentes estaciones, estamos en un invierno, estamos más hacia adentro, entonces la productividad y la producción y el hacer no es igual, no es igual. Entonces, hay que ser consciente de ello, escuchar nuestro ciclo, escuchar nuestro cuerpo para que realmente seamos capaces de disfrutar de este camino, de todos los proyectos que vayamos haciendo, que vayamos emprendiendo en las diferentes áreas de nuestra vida. Y obviamente que van a haber momentos de dificultad, van a haber momentos en los cuales nos sintamos hasta perdidos y es genial. O sea, tener esta sensación de sentirnos perdidos a mí me ha pasado un montón, obviamente, y yo ya estoy acostumbrada y cuando me pierdo ya sé que se viene algo muy bueno. Entonces como ya me voy a encontrar, ya sé, tengo evidencia suficiente para saber que me voy a encontrar. Probablemente tú lo has vivido un montón de veces. De realmente encontrarte y decir ya, y puedes ver por qué también estabas perdida, por qué estabas perdida. Entonces es bonito ese proceso, por eso es hermoso la reflexión, el escribir, el ser consciente de lo que está sucediendo en nuestro interior, y cada vez que vamos siendo más conscientes igual de todo lo que está sucediendo afuera, en nuestro exterior, es un reflejo en nuestro interior. Entonces, cuando tomamos la responsabilidad absoluta de nuestro estado a nivel mental, emocional, físico, energético también, también vamos diciendo, ok, tomo estas decisiones y desde esta conciencia. Por eso cuando tenemos un segundo cerebro y tenemos estos espacios ahí para poder escribir, darnos cuenta, oye, mira, aquí tengo toda esta evidencia que haciendo esto a mí me hace sentir súper bien. Me dan ganas de vivir, me dan ganas de hacer cosas, pero desde un lugar desde la expansión y no desde un lugar desde la contracción, que obviamente que se siente la diferencia, se siente, o sea, total, ¿no? Cuando es como hay resistencia, pero está como contraído tu cuerpo. Entonces eso fue, por ejemplo, volviendo al punto de esta decisión de dejar de subir todos los días un video y subir 15 minutos por 7 eran 1 hora 45. Entonces dije, ok, voy a subir un video en el cual yo simplemente me explayo y comparto mi percepción de lo que estoy diciendo, de lo que me está viniendo y todo eso, y lo paso bien e intento aportar la mayor cantidad de información, también de otra percepción, porque el camino hacia las metas puede ser un proceso demasiado doloroso, y es un proceso súper doloroso cuando no somos tan conscientes de lo que está sucediendo y cuando no somos tan conscientes en realidad de lo que nos hace daño. Muchas veces sabemos conscientemente, sí, lo que nos está haciendo daño, pero como que hay algo que nos frena a realmente accionar, como que nos frena, y ahí entra en juego algo súper importante, que es el ambiente donde nos rodeamos. Porque si tu ambiente es diferente a lo que tú quieres para ti,
va a ser más difícil, es más difícil, porque es como que estás escuchando sistemas de creencias. Permiso. Estás escuchando sistemas de creencias, lo siento, que tú ya o lo estás trabajando o lo quieres ya soltar, ese tipo de sistema de creencias, pero tú al estar escuchando nuevamente esos sistemas de creencias que son diferentes a los sistemas de creencias que tú quieres anclar en ti para obviamente cambiar tu realidad, entonces ahí se hace un poco de fricción. Y claro, también viene mucho este miedo de si yo cambio, voy a dejar de ver a esas personas. O de ver o de no ver para nada o de ver muy poco, porque realmente es como que simplemente uno no comparte tantas cosas. O sea, uno se siente más cómodo cuando uno tiene más feeling, como se llama, ¿no? Pero también ahí viene de una manera paralela la aceptación incondicional. El aceptar la diferencia, el aceptar que todos estamos en procesos diferentes, el aceptar que todos tenemos visiones diferentes y que cada uno está en su verdad. Entonces es todo un trabajo de conciencia cuando estamos en este proceso, cuando estamos en el camino de transformarnos internamente para transformar, por ejemplo, nuestra realidad externa, pero por consecuencia. Entonces el entorno es fundamental. Entonces es importante dar límites, colocar límites de espacio, si ya sabes que mejor ya no más o lo limito. En el fondo es que tú te vayas, que te puedas ir escuchando, que te escuches, que realmente puedas decir desde dónde estoy tomando las decisiones que estoy tomando, porque cuando somos conscientes de ello también ahí podemos ir transformando también la manera en que nos relacionamos con la diferencia, que eso para mí, por ejemplo, ha sido todo un reto. Y el hecho de estar, por ejemplo, en este constante juicio, porque no sé si en algún momento se puede vivir libre de juicio, no lo sé, porque, por ejemplo, ves una manzana que tiene hongos con pelos en el refrigerador, ahora tu refrigerador tiene hongos, por ejemplo, y ahí tú dices, está malo, o sea, está malo, esta manzana está buena y esta está mala y hay que botarla, ¿no? Entonces es como que también el juicio nos ayuda a sobrevivir, de no consumir algo porque no, eso es malo, ¿cierto? Es lo que nos enseñaron. Y es parte también del ego, entonces también cómo vamos limitando y cómo vamos soltando el juicio o nos damos cuenta. O sea, hay cosas que realmente la diferencia o la manera de vivir de otra persona no nos afecta en absoluto a nosotros. Pero igual lo enjuiciamos, igual lo queremos como botar a la basura, como la manzana. Entonces, hay que tener ojo ahí, hay que tener ojo y desde ahí también podemos ir transformándonos de una manera mucho más amorosa, de una manera mucho más compasiva, entender que todos sufrimos y que todos estamos, cada uno con sus cosillas. Y el ser amables con otros también es como, oye, no tenemos idea las historias de cada uno, o sea, como decía, creo que se lo escuchaba a mi papá, como decir, vemos cara, o mi mamá, como vemos caras pero no vemos corazones, creo que mi papá. Entonces es súper importante ser consciente de ello, porque a veces podemos encontrar a alguien como muy pesado o pesada, pero no tenemos idea de todo lo que ha pasado a esa persona. Y no necesitamos saber para justificarlo, para nada, para nada. Es ya teniendo la conciencia que cada uno tiene su historia y ya con eso basta. Pero claro, nuestro ego quiere más y eso obviamente nos afecta y eso nos separa mucho de nosotros. Eso nos separa mucho del amor y por ende también es algo que vamos expresando y lo vamos viendo en nuestros emprendimientos, en la manera en que nos relacionamos con otros, cómo nos relacionamos con nuestros proyectos, qué tipo de palabras utilizamos. O sea, esta sensación de obligación es realmente una obligación para ti. Si hay una sensación de obligación de algo que tienes que hacer para avanzar en tu proyecto, es como analizar, ok, ¿qué parte mía es la que siente que tengo que hacer esto obligada? Y desde ahí empiezas a hacer un análisis. Por eso es importante el papelito y el cuaderno. Ten tu cuaderno Focus Flow.
porque eso te va a ayudar a darte cuenta de muchas cosas. La respuesta la tienes dentro tuyo, está dentro tuyo, está esa información ahí. Entonces, ¿cómo vamos dándonos estos espacios, nuestra planificación? Y cuando nos damos estos espacios de reflexión diaria, cuando nos damos estos espacios de terapia, de mentoría, etc., la manera en que nos vamos transformando y la manera en que vamos viendo el mundo es muy diferente. Es muy, muy diferente. Tú ya no quieres después en un punto seguir alimentando el sufrimiento, seguir alimentando la queja, seguir alimentando cosas que realmente no te suman. Y hay un tema que me gustaría compartir sobre el perfeccionismo, que es un saboteador muchas veces, que está disfrazado de excelencia. No sé si alguna vez te ha pasado que estás haciendo algo, pero crees que no es suficiente, no es lo suficientemente bueno para hacerlo. O sea, haces algo y como que dices, no, mejor lo hago de nuevo, veo hasta el último detalle y ahí estás en el fondo impidiendo ese avance, impidiendo que realmente puedas ir aprendiendo en el camino. Porque lo que nos sucede mucho y cuando estamos aprendiendo y cuando estamos emprendiendo, y son tantas áreas en las cuales tenemos que ir aprendiendo, porque no es como solo uno que ya hago esto. O sea, no sé, por ejemplo, tienes un equipo, tienes momentos de creación de proyectos, de diseño, de análisis, marketing, ventas, muchas cosas, plataformas, o sea, todo lo que puede incluir, y es como un mundo muy grande. Entonces, cuando estamos haciendo todo esto, y al principio cuando comenzamos solos, al principio hacemos todo solos, todo, y obviamente porque no tenemos los recursos para poder delegar. Entonces al final es como que te saturas y ya piensas muchas veces que hay algo malo en ti. Como que o estoy rota o estoy roto, pasa algo conmigo, o este proyecto no es es otro proyecto. Entonces es importante darnos cuenta que cuando estamos en esta parálisis, cuando sentimos que no es suficientemente bueno algo, es cuando nos vamos paralizando y vamos nutriendo esta insatisfacción, una insatisfacción constante, ¿vale? Y algo que nos muestra mucho en este proceso de darnos cuenta que tenemos este perfeccionismo es estar desconectados del presente. Porque realmente si estamos conectados, no nos enfocamos tanto en el resultado, que está perfecto. Como decía antes, unos minutos, hace 2 minutos, decía la importancia de tener este norte, de tener estas metas, de tener estos objetivos. Pero es importante anclarnos en el presente, porque es nuestro norte. Pero no es que vamos a estar anclados a ese norte, porque si no estamos rechazando nuestro presente, y eso es lo que sucede muchísimo. Entonces, cuando te anclas en el presente y te das cuenta todo lo que tienes, todo lo que hay, todo lo que existe a nivel externo y a nivel interno, es cuando tú puedes empezar realmente a decir, ok, pienso con claridad, porque esto es lo que está ocurriendo ahora, y también me puedo permitir vivir. Porque cuando estamos, por ejemplo, constantemente yéndonos hacia un futuro, estamos ya esa meta, en cualquier área, nos desconectamos de lo que existe ahora. Y muchas veces estamos ya, no, es que cuando pase eso yo voy a solucionar esta situación. Ya cuando pase esto, sí, ahora sí. ¿Ya? Y estamos así, constantemente, en ese juego. Entonces el estar en el presente, hacer técnicas, utilizar herramientas que te permitan anclar, que tú te puedas anclar en el presente y que puedas volver, es algo que te va a permitir disfrutar del trayecto hacia donde quieras, en el área que sea, que vayas disfrutando mientras subes los escalones, que eso lo conversaba con mis alumnas, de, ok, llegaste a este escalón, perfecto, aclimátate un poco, siente dónde estás, porque muchas veces estamos viviendo lo que queríamos. Muchas veces ya estamos viviendo sueños que tuvimos hace muchos años y no nos damos cuenta porque no estamos anclados en el presente. Y estamos en esta ilusión constante de que cuando logre eso, ok, voy a vivir
de cierta manera, o voy a ser de cierta manera, o recién ahí me voy a dejar de abandonar. Y es fuerte igual, porque a veces, y de hecho lo he visto yo en mi experiencia y en otros, que a medida que uno se va abandonando menos, o sea, cuando te dejas de abandonar, o sea, pasas de abandonarte constantemente por motivos externos, ya sean metas, ya sean por otras personas, ya sea por ciertas situaciones, te abandonas. Tus emprendimientos también, tu proyecto van a estar ahí, tus relaciones también van a estar así, como en ese abandono, y también tener esta necesidad constante de que algo me llene esos vacíos que a veces no podemos identificar, a esos vacíos que tenemos dentro de nosotros y dentro de nosotras. Y cuando comenzamos a dejar de abandonarnos a nosotras y a nosotros mismos, eso también se va viendo, porque dejamos de abandonar otras áreas y por ende también nosotros dejamos de espejar esa situación de abandono, que nos abandonen, etc. Y esto obviamente no estamos hablando solo de relaciones, o sea, es simplemente ese ir, el que se va algo, se va algo simplemente, ¿vale? Entonces es importante anclarnos, es importante gestionar este perfeccionismo y es darnos cuenta que está sucediendo. Entonces por eso en estos momentos de reflexión, en estos momentos en los cuales tú, por ejemplo, ya te anclas con tu cuaderno, qué sé yo, estás con tu segundo cerebro, etcétera, cómo tú te vas dando cuenta de estas cosas que se van repitiendo en el tiempo. Y que por ende cuando uno dice, oye, pero es que no avanzo, o oye, es que no veo, ya, ok, perfecto, pero hay partes que tú no estás viendo. Entonces también por eso algo no ves, porque hay algo que tú no estás viendo, que está sucediendo en tu interior. Entonces desde ahí, desde ese reconocimiento que existe, también es poder integrar que el perfeccionismo no es una excelencia. Nosotros vamos mejorando a medida que vamos avanzando. Tú te pones a hacer algo, comienzas a hacer una estrategia, comienzas a vivir una experiencia y cuando mientras antes te expongas a esa experiencia, mientras antes hagas esa experiencia, antes te vas a equivocar, antes vas a decir, esto es así, así, esto es así, así, esto es así, así. Por ende, pum, avanzas al siguiente nivel. Y así vas, constantemente. Y te ambienta y dices, ok, estoy aquí, perfecto, acepto, agradezco. La gratitud yo siento que es algo que nos falta mucho como en la rutina diaria. Y cuando somos capaces de agradecer y decir, wow, o sea, es que es increíble. Y a veces hay una fricción constante entre lo que es la cantidad y la calidad entre la cantidad que nosotros queríamos y cuándo. Entonces cuando estamos ahí en ese juego de es que no era la cantidad que yo quería, pero oye, lograste una parte o avanzaste, sí, pero es que no era la cantidad que yo quería y cuando yo quería. Entonces como agradece mucho eso, porque si tú estás en esa gratitud por ese avance, más vas a poder ver también y vas a estar con esa capacidad como vas a tener un contenedor en el fondo, ya que se habla, por ejemplo, en el mundo energético, estos contenedores energéticos, para que realmente puedas vivir esa experiencia y la puedas mantener contigo o que la puedas experimentar, ¿vale? No tanto como de mantener, ¿ya? Entonces, algo que nos ayuda mucho es darnos cuenta que la excelencia se va dando con la práctica, con el avance. Entonces, si eres consciente de que te estás deteniendo porque no es perfecto, o sea, imagínate los videos, o sea, acá tú, por ejemplo, te metes ves los canales y los videos de cómo yo me expresaba de todas las cosas, y es como, oye, pero es que no, que yo cuando tenga el set que tiene mi referente así top de podcast, ahí recién voy a empezar con mi podcast. En el camino se van haciendo esas cosas, se van resolviendo, se van abriendo puertas, etc. Entonces el movimiento va a generar más movimiento. Entonces si te paralizas con el perfeccionismo, al final no avanzas, al final no aprendes y te quedas ahí y hay muchas veces que vas a decir,
no es que hay algo malo en mí, no funciona. Y ahí, bueno, y ahí podemos empezar a alimentar heridas y traumas no sanados. Entonces, es importante que dentro de este manejo, por ejemplo, del perfeccionismo, es preguntarnos, cuando estemos dándonos cuenta que nos estamos frenando. El otro día preguntaba en mi Instagram, en los stories, preguntaba, ¿qué es lo que realmente, qué es lo que te bloquea? ¿Qué es lo que te bloquea organizarte, por ejemplo? Porque para poder avanzar a tus metas necesitas organizarte, necesitas tener una claridad de lo que tienes hoy. Y ahí por eso yo hago auditorías. Porque con esas auditorías la persona se da cuenta de que hace una cantidad descomunal de cosas. Y no hay problema con eso, para nada. El tema es que estamos intentando hacer todo en 24 horas y queremos todo para ayer. Entonces desde ahí no hay tantas posibilidades de comenzar a disfrutar, tantas posibilidades de conectarnos, tantas posibilidades de conectarnos con el gozo, con la diversión, con el placer, con el descanso. No hay tantas posibilidades. Entonces, claro, con esa auditoría de decir, ok, ya, a ver todo esto, ok, y ahí después anotar, ok, cuánto tiempo, cada tarea, y dice, oye, necesito una semana de 1000 horas. Y es por eso que estamos con esta sensación tan grande de tener como un peso muy grande, como una mochila grande. Entonces, pregúntate, ¿qué es lo mínimo necesario para que funcione? ¿Qué es lo mínimo necesario para que yo avance al siguiente paso? Escríbelo, porque eso te va a dar, ya. Y ahí te van a venir respuestas. Si tú eres una persona muy sabia, conecta con esa sabiduría, conecta con todo eso que tienes dentro de ti, porque está dentro de ti. A veces queremos que que yo necesito ir a un terapeuta, aunque eso a mí me pasaba cuando iba a sesiones de coaching. Yo era la clienta, la coachee, y yo quería que me dijeran lo que tenía que hacer. Yo no quería que me hicieran pensar. Yo quería, dime, haz esto y esto, y ya. Pero esa información que yo quería era desde la mente del coach, desde su visión. No es algo que yo realmente necesite, y es muy diferente cuando tú mismo y tú misma empiezas a encontrar las respuestas. Porque ahí lo vas a accionar también. Porque muchas veces, oye, mira, tienes que hacer esto y es como que, en realidad no era lo que quería. Pero como uno tampoco sabe lo que quiere, entonces por eso es tan importante el escribir, porque la escritura es muy poderosa, muy poderosa. Así que ten tu cuaderno Focus Flow, obviamente. Y cuando tú descubras lo mínimo que necesitas para avanzar al siguiente nivel, cuando necesitas para avanzar la tarea o la actividad, o etcétera, la situación ahí, hazlo, lánzate, cuenta 5, 4, 3, 2, 1, 0, pum, sin excusas. Esa es una técnica muy buena. Hay algunos que cuentan hasta 3, 3, 2, 1, 0, o sea, desde el 3 o desde el 5. Hazlo como sea, pero no le pongas tanta cabeza. No le pongas tanta cabeza. Y eso es uno de los temas. O sea, queremos sentir desde la cabeza, queremos actuar desde la cabeza, queremos caminar desde la cabeza, queremos emprender desde la cabeza, queremos amar desde la cabeza, queremos conectar con otras personas desde la cabeza. No. Por eso nos vamos pegando estos cabezazos bien fuertes, ¿vale? Obviamente que lo que yo estoy diciendo es mi experiencia, ¿vale? Lo que yo he visto. Toma lo que te sirva y el resto lo dejas ir, ¿vale? Y hay una pregunta que también es súper importante hacer cuando estamos ahí dándonos cuenta que nos estamos frenando porque no es perfecto. Es, ¿qué lograrías si te permitieras actuar en lugar de buscar la perfección? ¿Qué logras tú si te permites actuar? Simple. Tú al escribir esa pregunta le empiezas a responder y van a llegar un montón de ideas. Así que ahí escríbenlo en los comentarios también, que me gustaría saber qué temas también te gustaría que yo desarrollara, conversara acá. Algunos he ido respondiendo poco a poco en los videos, he introducido las preguntas. Entonces es importante darnos cuenta que también cuando vamos... nos damos el permiso para escribir, nos damos el permiso para reflexionar, nos damos el permiso también para aprender nuevas maneras
nuevas maneras de hacer las cosas y nuevas maneras de conectar con nuestro ser, hace también te da la chance, estás más cerca de encontrar tu manera, ¿ya? Que eso es muy importante, de encontrar tu manera. Y lo último que me gustaría compartirles un poco sobre la procrastinación activa, que siento que este es un temazo porque cuando estamos cansados, como que nos sentimos como que, oye, pero si estoy haciendo un montón de cosas, o sea, ¿de qué me hablas? No soy flojo, no soy floja. Y una de las cosas más grandes es que estamos al final apagando fuegos constantemente y estamos viviendo desde estas listas de tareas. Y esta es una de las cosas, pero súper errores así, súper tremendos, de vivir desde ahí. Y eso lo enseño igual en mi academia, porque es como que las listas de tareas nunca se van a acabar. Nunca se van a acabar. O sea, hasta el último día, aunque, no sé, tengas 105 años, 100 años y diga, ya sé que voy a ir a jugar ping pong. Voy a ir a jugar pádel, más de 100 años. Y igual vas a tener que colocar, sacar la ropa, después tomar, qué sé yo, agarrar la pala, llevar la pala, etcétera. O sea, después transportarte, ya después te haces la comida. O sea, hay una lista de cosas por hacer. Ya, después, oye, hay que lavar la ropa, ¿ya? Entonces la lista por hacer nunca se van a acabar. Y cuando nosotros vivimos con las listas de por hacer, nos estamos generando una sensación de urgencia constante, que eso era una de las respuestas que recibí en Instagram, en los stories. Esta sensación de urgencia. Y cuando tenemos esta sensación de urgencia, no tenemos la capacidad, igual se activa, por supuesto, nuestro sistema simpático de, oye, hay que actuar, hay que luchar, hay que huir, entonces estamos en este constante estrés, entonces no pensamos con esta claridad, no pensamos y no podemos sentir lo que realmente requiere para poder avanzar hacia esa meta o hacia ese objetivo. Entonces, cuando estamos como obsesionados por cumplir, y sí, es súper placentero hacer un check, lo conversábamos ayer, y sí, es real, pero es mejor vivirlo desde otro lugar y que lo que yo, por ejemplo, enseño es a crear bloques de tiempo. Entonces tú no estás en esta eterno hacer, porque es como que al final vamos constantemente alimentando estas creencias, estos pensamientos de las cosas nunca se van a acabar de hacer, tengo mucho por hacer, cada vez la lista crece más. Y claro, obviamente si estamos aprendiendo cosas nuevas y estamos creando y estamos creciendo, van a haber más cosas por hacer. Entonces, cuando no tenemos esta claridad, estamos totalmente en un proceso de como en un hacer, y desde ahí no hay un momento de conexión, que eso lo compartía también hace unos minutos. Entonces, creemos que estamos siendo productivos porque estamos haciendo un montón, ¿ya? Y la productividad, en realidad, la productividad consciente, la productividad es lograr lo que dijiste que ibas a hacer, cumplir, ¿cierto?, con tus estándares, los que tengas, y que por eso también hay que tener mucho cuidado con qué tipo de estándares te estás colocando en estos momentos, que deben tener un norte, pero si no, al final te estás autosaboteando porque sientes que no es perfecto, entonces te paralizas porque no estás cumpliendo tus estándares, entonces mejor no lo hago y empiezo a hacer otras tareas que de cierta manera me hacen sentir no tan estresado, no me hacen sentir tan estresada. Entonces, en vez de hacer las tareas que realmente requiero hacer, que van a aportar un gran valor para lograr lo que yo quiero, entonces, ok, me voy por lo chiquitito, me voy por esto, y al final, oye, a mí me pasaba, por ejemplo, mucho en el tema de la creación de contenido, que es lo que compartía, al final un tiempo estuve más enfocada en crear contenido que en, por ejemplo, mejorar mis servicios. Por ejemplo, o en escribir, que a mí me encanta escribir.
o en leer, que me encanta leer, pero ya en relación, por ejemplo, a mis emprendimientos. Entonces, como, no sé, es como todo un proceso que nos tenemos que ser muy conscientes de lo que está sucediendo, de los recursos que tenemos hoy en día y del tiempo que tenemos. El tiempo es finito. Entonces, desde ahí vamos pudiendo poco a poco anclarnos y vamos también saliendo de este estrés constante. Entonces, cuando yo hablo, por ejemplo, que la procrastinación es un hábito, o sea, tienes el hábito de postergar las cosas, el hábito de decir mañana, el hábito de decir sí, más adelante, el hábito de decir puede ser y lo dejo ahí, pero realmente es algo que quieres. Entonces, cuando estamos alimentando esto, es porque también puede haber mucho estrés detrás y es importante ser consciente de ello. Porque a veces nos colocamos a hacer cosas más divertidas, por ejemplo, volviendo al punto que yo estaba ahí creando contenido, estaba editando, estaba haciendo post, estaba haciendo cosas que realmente no me aportaban el valor para yo poder crecer realmente como quería, como realmente las cosas que realmente importaban. Repito la palabra realmente. Entonces, cuando nos vamos dando cuenta de eso, y claro, yo me ponía a editar y eso porque, claro, me generaba una relajación grande. Sí, me divierte, me encanta. Que las letras, que los colores, que las fotos, que los videos, ya, súper divertido, de verdad que para mí es súper divertido. Yo no sé qué cosa será súper divertida dentro de lo que estás haciendo hoy en día, pero hay cosas que te divierten más, pero en realidad no te están haciendo llegar a donde tú, o sea, no te están permitiendo avanzar realmente. Realmente no te están nutriendo o no te están dando ese valor para que tú puedas cumplir y llegar o lograr esa meta de efecto dominó. Entonces, claro, pucha, me siento un poco estresado, me siento un poco estresada, entonces, bueno, mejor me voy a ver una serie o mejor salgo, no sé, mejor esto, me voy de fiesta o no sé, depende ahí de tu caso. Entonces, es importante ser consciente. Sí, se libera un poco el estrés porque cambias el foco, sí, tienes placer inmediato, tienes dopamina así sin ningún esfuerzo. Entonces, es importante aprender como a observar estos patrones para que tú mismo y tú misma digas, ok, en realidad estoy repitiendo algo, en realidad esta parte debería o podría o elijo sanarla, elijo ver qué es lo que está pasando para no seguir repitiendo lo mismo. Entonces, el aprender a identificar, por ejemplo, los esenciales, esto es como súper importante para poder salir de esta productividad activa en la cual estás haciendo todo el rato. Y además, una de las cosas que también a mí me pasaba muchísimo, que a mí me encanta organizar. Por eso yo enseño lo que enseño. Enseño a organizar para que puedas ver todas las áreas de tu vida. Y claro, a veces estamos organizando en exceso. Entonces comienzas a organizar, por ejemplo, tu nuevo sistema de organización y estás ahí en vez de estar avanzando lo que realmente tienes que avanzar para llegar a tu meta. Entonces también esa es otra manera de ser súper productivos, pero una productividad completamente, o tener una procrastinación productiva, básicamente. Ese era el término en realidad, esta productividad. Y cuando estamos ahí en este constante tomar estas tareas de bajo impacto, nos vamos cansando, vamos sintiendo que estamos haciendo un montón, pero en realidad no estamos avanzando como queremos. Entonces es importante identificar para que realmente puedas reducir también este estrés, esta ansiedad que puedas estar experimentando en momentos o en muchos momentos en tu día y puedas empezar a transformar esta relación que tienes con el tiempo, con tus emprendimientos, con todos tus proyectos, cómo también puedes ir resignificando tus relaciones, cómo tú te vas trabajando a ti, ¿vale? Como comentaba en algún video sobre la importancia de saber sobre la trampa del 80-20, que cuando estamos constantemente actuando, haciendo, estamos muy enfocados, el 80% es en el hacer y solo un 20% en el trabajo interno, en el juego interno. Y es al revés, es completamente al revés. O sea, cuando hablamos, por ejemplo, organízate desde tu ser, emprende desde tu ser, porque es completamente diferente.
es cuando también comienzas a ver estos resultados diferentes. No necesitas hacer tanto, pero hay un punto que sí, la verdad es que sí. Yo he pasado momentos en que estoy haciendo un montón. Pero cuando llegué a un punto de decir, ok, en realidad me enfoco más en mi ser, en mi trabajo, en mi sistema de creencias, en la mentalidad, que era lo que me frenaba, me frena, te frena constantemente. Ahí vas a ver que el hacer se hace fácil, se hace liviano, se hace fluido. ¿Ok? Por eso es tan importante. Entonces, para mí, sí, organización, clave, genial. Pero no sacas nada de tener un sistema organizado si no sabes gestionar tus emociones y pensamientos hacia tus metas. Porque muchas cosas surgen ahí. ¿Vale? Entonces, dentro de todas las tareas, por ejemplo, que tienes para evitar esta procrastinación productiva, es identificar cuáles son tus esenciales, cuáles son las tareas secundarias y también puedas anotar siempre, tener en claridad cuáles son tus metas, tu meta, por ejemplo, efecto dominó, y tener una claridad muy grande sobre tus valores, ¿ya? Porque a veces nos olvidamos de nuestros valores y nuestros esenciales en la vida. Y empezamos a planificar, empezamos a crear proyectos, nos metemos en un montón de proyectos pero no tienen nada que ver con nosotros. Y no nos damos cuenta porque hay tanta información, hay tanto estímulo y hay tantas cosas entretenidas. Y es como que yo aprendo y veo por ejemplo, no sé, veo un nuevo modelo de negocio, qué sé yo, algo de inteligencia artificial, y es como, quiero aprender de eso, quiero saberlo todo. No, este no es el momento. Entonces ahí como tú te pones límites, hay cosas divertidísimas para aprender, hay cosas maravillosas, hay herramientas y cada vez salen más herramientas y nuevas técnicas. Es una locura, es una locura. Entonces desde ahí dice, ok, ya, sí, esto me gusta, lo voy a aprender, vale, lo dejo en alguna parte, por ejemplo en mi segundo cerebro, para que lo haga cuando llegue el momento. Por eso es importante, por ejemplo, el año de 12 semanas, que es algo que yo enseño y que para mí es súper importante. Entonces, desde aquí viene todo este cambio. Me encantaría saber tu opinión, que me puedas decir qué es lo que te gustaría también que yo relacionara, ¿cierto? Todo lo que vivimos en nuestra vida, nuestros proyectos, con todo este tema de la productividad consciente, de la inteligencia emocional, que es súper importante, súper básica, porque así vamos a dejar realmente de reaccionar, vamos a dejar de reaccionar y vamos a comenzar a responder, pero de una manera súper consciente, de una manera súper amorosa. Entonces, desde ahí vamos transformándonos. Y desde ahí también vamos conociéndonos cada vez más y por ende el camino se va haciendo más y más liviano a medida que nos vamos dando más tiempo para nosotros dentro de las posibilidades que tenemos, ¿vale? No todos, por supuesto, tenemos la misma cantidad de tiempo para ciertas cosas, pero todos tenemos la capacidad de ir modificando, de ir ajustando, de ir creando ciertos bloques y que también tú te permitas respetarlos, porque a veces podemos colocar y que tener una agenda maravillosa, pero no estamos respetando esos límites, no estamos respetando esos momentos de solitud, esos momentos de solo estar conmigo y disfrutarme y ya, ¿vale? El resto desaparece, que el resto desaparezca por unos momentos, porque así también vamos a ir siendo más capaces de soltar lo que hay que soltar. Ahí somos más capaces de poder vivir desde un lugar más, desde el ser, que era lo que compartía, y también podemos comenzar a reír más también, que algo es súper importante, la risa. Así que también hay algunas personas que lo tienen programado, 30 minutos diarios, etcétera. Hay comunidades de yoga de la risa. Alguna vez acá invité, pero ya bueno, en el nuevo podcast va a haber también otras personitas que para mí la yoga de la risa, risoterapia, para mí son súper importantes, stand-up comedy, reír, porque fortalece nuestro sistema inmunológico y cuando ríes no piensas, que eso es muy mágico. Así que haz la prueba, es que te pones a reír, no estás pensando, ¿vale? Una risa ahí que, bueno, se va practicando también. Hay personas que son más fáciles de reír, por ejemplo yo,
Pero hay otras personas que tú de verdad que hacen un show y no, nada, ¿vale? Entonces somos todos diferentes, eso es importante, ¿vale? La diferencia, la riqueza está en la diferencia y es importante ser consciente de ello para que disfrutemos esta vida, para que disfrutemos realmente de esta locura llamada vida. Así que bueno, espero que realmente hayas disfrutado muchísimo este episodio, video. Voy a ver en qué va, pero bueno, se viene el próximo mes, ya vamos en enero del 2025. Sí, lanzar la primera temporada del podcast Ama Evolucionar, va a ser otro canal, así que vamos a tener invitados muy interesantes y ese era uno de mis grandes sueños desde muy chica, desde muy pequeña, y no me había dado cuenta por tantas cosas de la vida, y conectar con ello y darme cuenta cuando realmente desaparecía el tiempo es muy bonito. Es muy bonito porque desde ahí, ahora yo, por ejemplo, me proponen algo, me dicen, oye, mira este proyecto, y es como, no, no por ahora, me encanta, pero por ahora no, lo voy a dejar en mi segundo cerebro. Entonces, es un proceso. Así que ten mucha paciencia contigo, porque a veces no somos más pacientes con otras personas y a veces porque, bueno, nos da miedo que nos rechacen, entonces, bueno, mejor lo hago, si no me van a rechazar y se van a despertar más miedos, pero es bonito que también se despierten esas situaciones, ese miedo, esa vergüenza, ese miedo al rechazo. Es importante que seamos conscientes de lo que se está despertando, porque cuando somos conscientes de lo que se está despertando, se puede indagar un poco más qué es lo que está pasando, qué es lo que pasó, y hay que lo vea el especialista que corresponda, ¿vale? Eso es muy importante, porque cuando somos capaces de ir a un especialista y que realmente nos va a llevar a ese lugar donde queremos, la vida nos cambia y se hace todo más rápido, básicamente. No es que queramos realmente que las cosas sean más rápidas, pero si hay otras personas que ya lo han vivido y si hay otras personas que lo están enseñando, que están enseñando esas maneras, como por ejemplo yo enseño lo que enseño, date la oportunidad de vivir esas experiencias, date la oportunidad también de ver otras maneras de hacer las cosas o de organizarse, por ejemplo, que es lo que enseño acá, de una manera muy integral, de una manera que realmente la persona se cuestione desde dónde está haciendo las cosas. Voy a tomar agua. Desde dónde está haciendo las cosas. Entonces, desde esta reflexión, desde este momento, espero que cada palabra que haya expresado también en este video episodio lo puedas integrar poco a poco y te des el permiso, y como dice Borja Vilaseca, que es un grande, sé escéptico, sé escéptica, vive tu propia experiencia. Está perfecto ver otras visiones, otras metodologías, otras estrategias, está perfecto. Otra visión de ciertos temas, otras filosofías, etc. Pero permítete tú vivir tu experiencia, permítete tú sentirlo, porque tú lo puedes adaptar. O sea, por ejemplo, lo que yo hago hoy actualmente y la manera en que, por ejemplo, tengo mi academia y la manera en que yo me comunico, etcétera, es porque he experimentado, por ejemplo, muchos programas, he experimentado muchos cursos, formaciones, he tenido muchas experiencias que me han permitido decir esto sí, esto no, esto sí, esto no, y así. Entonces, desde ahí uno también se va construyendo. Y a medida que uno también va utilizando más herramientas y es consciente y es consistente con las herramientas, cada vez el conocimiento de uno es mayor. Entonces, cuando nos conocemos más, podemos también tomar decisiones desde nuestro corazón y no desde un ego herido, no desde el miedo, sino que lo estamos tomando desde el amor. Y eso y desde la paz. Y eso es un entrenamiento, básicamente, porque es también como de, ok, hay una vocecita interna tuya, identifica esa vocecita, porque a veces me preguntan, oye, pero ¿cómo sé si es que es mi intuición, si es mi yo superior?
si viene desde el amor o viene desde mi ego, viene desde, ¿cierto? Y es como muy simple, para mí es muy simple. Ahora que después yo haga lo que diga mi voz, que lo identifique, ya esa es otra cosa, esa es otra historia. Pero te da paz. Cuando esa vocecita te da paz, te da tranquilidad, te da calma, por ahí es. Por ahí es. Es un entrenamiento, porque a veces, por ejemplo, obviamente nos da miedo o nos da esta incertidumbre salir de la zona conocida a la zona desconocida y claro, también puede decir, oye, se puede ahí también como malinterpretar. Pero estamos hablando, por ejemplo, de tomar decisiones, saber, oye, no sé si hacer esto o lo otro, ve qué siente, escucha y siente a nivel corporal, cómo se siente, por ejemplo, tu respiración, cómo está tu respiración, cómo está, por ejemplo, la postura de tus hombros, porque a veces estamos así, cuando estamos estresados, y a mí me pasa, de repente estoy meditando y es como, baja los hombros, baja los hombros. Entonces como estamos como alerta, hay que correr, hay que luchar, hay que huir. Entonces como relájate, relájate, intenta relajarte, busca las herramientas que a ti te acomoden más, busca especialistas, ya en internet está lleno, así que no es como que hoy es que en el lugar donde yo vivo no hay nada, no, olvídate, está internet, ¿vale? Entonces ser consciente de ello, podemos llegar a profesionales maravillosos y eso es súper importante, que seas consciente que si estás viendo este video, tienes muchas oportunidades, muchísimas oportunidades. O sea, todo lo que estás viviendo, ya que tengas acceso a internet, que tengas acceso a un computador, un teléfono, ya tienes un infinito mundo por explorar y por vivir. Y desde ahí también, obviamente, si tenemos emociones diferentes y pensamientos diferentes, o sea, si tenemos experiencias diferentes, vamos a tener otro tipo de emociones y de pensamientos. Que eso lo aprendí, por ejemplo, con Dr. Joe Dispenza, que él habla de eso, o sea, como por ejemplo a veces siempre vamos no sé, vamos a algún lugar, siempre por la misma calle, o no sé, dormimos siempre en el mismo lado de la cama, o siempre usamos todos los días la misma ropa, ya, etcétera, da igual, o sea, ok, son cosas, ya que se lo he escuchado, por supuesto, al Dr. Joe Dispenza, y es real, y es real. Porque cuando yo lo escuché era como, oye, pero ya, así que me vaya todos los días por el mismo camino al gimnasio, ya, bueno, adáptalo a lo que tú puedas, porque obviamente me decía, oye, vivo, no sé, en una capital de un país, ¿de qué me estás hablando? O sea, ¿me voy a ir por dónde? O va a ser más largo. Adáptalo a lo que tú puedas, a lo que tú, pero entender que cuando estamos viviendo siempre lo mismo, escuchamos siempre lo mismo, las emociones y los pensamientos son los mismos, las reacciones por ende son los mismos, la personalidad es lo mismo. Podemos transformar nuestra personalidad, podemos transformar nuestra manera de ser absolutamente, pero para ello hay todo un mundo y es todo un proceso. Entonces, date la oportunidad y date el permiso, ¿vale? Así que espero que hayas disfrutado muchísimo. Recuerda darle like y suscribirte al canal de YouTube y nos vemos la próxima semana.